Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Táctica y Sistemas. En esta ocasión nos enfocamos en un entrenador, escuchen bien, campeón de Europa en 2 ocasiones y seguidas. Con todo lo complicado que es eso, campeón 2 veces seguidas de Europa. Se trata de Jonathan Giraldez, técnico español que llevó al Barcelona femenino a ganar la Champions de 2023 y 2024. Además de ganar casi todos los títulos domésticos en España en sus años en el Barcelona. Saludo como siempre a nuestro especialista en fútbol internacional, el hombre que sigue allí los banquillos y los perfiles de estos hombres que manejan a sus jugadores en el terreno de juego. Él es Álvaro Romeo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo vamos? Hola Luis Fernando, bueno, contento como siempre de estar aquí y adelante con el tema, porque en esta ocasión, como has anunciado, vamos a conocer a Jonathan Giraldez, sin duda uno de los mejores entrenadores del mundo, un entrenador tan exitoso y tan atractivo para muchos directivos y muchos proyectos futbolísticos, que su éxito ha terminado trascendiendo fronteras. Sí, Sus claro. éxitos han tenido eco al otro lado del Atlántico y el fútbol de Estados Unidos le ha terminado captando, pero vamos poco a poco porque tiene una historia curiosa, como ha Sí. contado en The Coach's Voice. Una historia que arranca en 2021 y no te lo vas a creer, Luis Fer, porque arranca con una playa, un traje de baño y un primer día de vacaciones. Uy, interesante. Después del último partido de Liga, yo estaba ya de vacaciones. Tenía claro cuál iba a ser mi futuro profesional. Y bueno, estaba en la playa con mis amigos y con mi pareja, en bañador, en chanclas, cuando recibo la llamada de Markel Zubizarreta. Es en ese momento donde Markel me dice que tengo que ir a la ciudad deportiva y que llegue cuanto antes mejor. Yo le digo que estoy en chanclas sin bañador, si así le sirve, y me dice que era indiferente cómo asistiera, y me presenté pues totalmente veraniego, y es cuando sentado en una silla me propone la opción de ser el primer entrenador del Barça. Él me da sus motivos por los cuales considera que tengo que ser yo la persona que asuma esa responsabilidad, y realmente en esa conversación ya salgo convencido de que quiero ser el entrenador del Barça, de que voy a decir que sí. Pero bueno, por protocolo me dio esa noche y la mañana siguiente para poder hablarlo en casa con mi pareja, con mi familia, para terminar tomando la decisión que finalmente tomé, que fue decir que sí. Muy curioso, ¿no? A partir de ahora me mantendré en bañador y en chanclas a ver si recibo una oferta similar, ¿no? Eso es buen tip el que nos da Jonathan. Y desde ese día también, Álvaro, es muy curioso, pues el currículum de Jonathan se ha llenado de títulos y títulos. ¿Qué más podemos dibujar de este perfil de Jonathan Giraldez? Si tiramos, por ejemplo, de palmarés, los números son incontestables y son muy llamativos, porque desde ese día, desde el día del traje de baño y las chancletas, por cierto, esa anécdota me remite a Dinamarca ganando la Eurocopa del 92. Los jugadores también fueron convocados cuando estaban ya de vacaciones. Claro. Así que por sí. Invitación, y llegaron al torneo por invitación. Absolutamente. Yo ya estoy en traje de baño mientras grabamos este podcast, a ver si pasa algo. A ver si recibo una llamada ya y me sacan del estado de pobreza en el que vivo. Pero bueno, desde ese día, bromas aparte, desde el día en el que le contratan, a ver, los números son estos. Desde el verano de 2021 hasta junio de 2024, Jonathan ganó 87 partidos de 90 disputados, 87 de 90, reitero, y solo sufrió 2 empates y una derrota. Más datos. La Liga 21-22 la gana con 90 puntos de 90 posibles. Aquí no estamos hablando ya de un equipo únicamente imbatido, sino de un equipo que ganó todos los partidos. También le ganó al Olympique de Lyon, que para el Barcelona fue un trofeo en sí mismo porque era una especie de bestia negra para el Barcelona. Y es un entrenador que fomentó muchísimo la competitividad en un equipo en el que muchas veces, y esto lo ha dicho él, si ganas y juegas mal no sirve. Esto puede sonar a pose, pero lo ha dicho Giraldez. La directiva lo suele tener en cuenta. Y en total el recuento arroja los siguientes títulos: 3 ligas, 2 Copas de la Reina, 3 Supercopas de España y 2 Champions. Todo en 3 temporadas. No sé si hay algo parecido en la historia del fútbol con esos números. Recuerdo, 87 victorias en 90 partidos. Luis Fer. No, una planadora.
aplanadora. Yo no conozco un caso ni medianamente parecido, es apabullante. Y además también con otro ingrediente que es apabullante, una juventud que pues deslumbra. Nació en Vigo en 1991 y se hizo cargo del Barcelona en el verano de 2021, es decir, tan solo con 30 años de edad. Sí, y eso sin duda fue un reto que tuvo que superar, o al menos una prueba, como contaba en la entrevista con The Coach's Voice. Bueno, realmente cuando pasas a ser primer entrenador, seas del equipo que seas, siempre hay una parte, un periodo de adaptación, de aprendizaje. Es imposible llegar y conocer qué es lo que va a pasar o anticipar qué es lo que va a suceder, porque no tienen la experiencia de haber estado dentro de ese equipo con ese rol determinado. Y aparte se suma, pues que era una persona muy joven aquel entonces, creo que lo sigo siendo, pero bueno, tenía la confianza personal de que era el momento acertado, que estaba preparado, y profesionalmente también. Y al final la edad es más un tema anecdótico, es un número donde, bueno, sí que es verdad que hay jugadores que son mayores que yo y puede servir para contarlo como anécdota, pero realmente a nivel de dirección, a nivel de confianza, a nivel de las funciones o las exigencias que implica ser entrenador del Barça femenino, pues no han cambiado independientemente de la edad que tenga. Y es que le ha tocado dirigir estrellas en el cielo del fútbol, como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, ambas jugadores Balón de Oro. Precisamente Giraldez habla de una de ellas y su integración en el juego del Barcelona, también en la clase magistral que grabó para nosotros en The Coach's Voice. Sí, y como escucharás y como nos ha comentado nuestro editor jefe, Héctor García, que fue la persona de The Coach's Voice que estuvo con Giraldez, el técnico destaca su pasión por el juego. Ya verás, Luis Fernando, porque este corte es tremendamente revelador. Hay una jugadora que recibe aquí fuera y Alexia, en este caso, hace un movimiento de mostrarse, genera una atracción en la central y lo que hace es atacar el espacio generado a esa espalda gracias al movimiento previo de Alexia Putellas, ¿no? Es un movimiento perfecto desde el punto de vista coordinativo porque el espacio-tiempo cuadra para que esta jugadora en el momento del pase coincida con el movimiento de atracción más ataque de esta espalda de la línea defensiva. Y a partir de aquí ya lo que se genera es eso es táctica, juego y pasión por explicarlo. Ese también es un punto muy didáctico del entrenador español a la hora de hablar de fútbol, que le hace entender su mensaje a todo el mundo. Es que la transmisión clara del mensaje es un punto fundamental para que te entiendan, para que no pierdan el hilo de lo que dices y también para que te invistas de credibilidad. O sea, si sabes razonar tus decisiones y explicarlas, es mucho más probable que te acepten una suplencia, por ejemplo. Creo que nos entendemos con esto. Y en esta ocasión, en el corte que acabamos de escuchar, nos explicaba cómo se puede abrir un hueco a la espalda de la jugadora que viene a recibir, que también atrae y habilita el espacio justo detrás de ella. Y lo explica también que incluso gente no tan avezada en el fútbol como puedo ser yo, que no tengo el nivel que tienen entrenadores profesionales, incluso yo lo puedo entender fácil. Quiero decir, lo explica también que hace entender a la jugadora el porqué de esa instrucción. Y eso es muy importante. Y también hablabas de pasión anteriormente. Bueno, es la misma pasión que Giraldez sintió en partidos inolvidables para él, como por ejemplo ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions femenina en el Camp Nou, un 30 de marzo de 2022. O también el partido contra el Wolfsburgo en semifinales. En ambos partidos el estadio azulgrana se llenó. Lo que genera el fútbol es brutal. A los que amamos este deporte y esta profesión, pues es algo difícil explicar con palabras porque fueron muchísimos sentimientos encontrados ese día, los días previos, el durante, el post, lo que sucedió, incluso 3 semanas más tarde cuando jugamos contra el Wolfsburgo, que conseguimos incluso mejorar el número de asistencia en el estadio. Fue algo que, bueno, cuando pasa el tiempo le das mucho más valor a las cosas que se hicieron, porque creo que no fue solo una victoria, creo que no fue solo una clasificación. Hicimos de los mejores partidos de la temporada, sin ninguna duda, sobre todo el partido de ida contra el Wolfsburgo, pero me quedo con la sensación de que lo que se consiguió aquel día fue mucho más potente. Sin lugar a duda estamos ante un entrenador que ya es historia, Jonathan Giraldez, y solo está en la treintena, 30 años de edad. Entonces queda una pregunta ya en el ambiente, Álvaro. ¿Hasta dónde llegará? Su siguiente paso es en Estados Unidos, en el Washington Spirit. Sí, y es posible que otro entrenador no hubiese dado ese paso.
incluso no muchos y muchas, entendieron que Giraldez, en la cresta de la ola, anunciase en diciembre de 2023, muchos meses antes de terminar la temporada 23-24, que dejaba el Barcelona. Pero cuando escuchemos el siguiente audio, seguramente nos daremos cuenta del porqué de esa decisión. Nunca me conformo, no nos conformamos ni siquiera cuando ganamos, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Desde el punto de vista personal, tú tienes dos maneras de formarte, una por la vía académica y otra por la vía profesional. Por la vía académica, pues intentar hacer todo lo que esté a tu alcance para poder tener el mayor número de competencias posibles que te permita ser el mejor profesional posible. Evidentemente esto lo tienes que aplicar, tiene que tener una aplicabilidad, una reproducibilidad a nivel práctico en campo. Y el tiempo que he hecho las prácticas en el Español, el tiempo que he trabajado en la Federación Catalana y ahora todo este tiempo en el Barça, pues han sido escenarios donde me han permitido cada año aumentar mi nivel de confianza, mi nivel de seguridad, mi nivel general como persona que dirige un grupo de personas, y nunca me estanco. Siempre me planteo en las temporadas, las semanas, incluso los días, para ser mejor persona, para ser mejor profesional. No estancarse. La filosofía clara de Giraldez, un modo de ver su carrera que lo ha llevado a lo más alto. Y solo en la treintena. Nadie sabe dónde está su techo. Y en este audio se entiende una filosofía vital de Giraldez que habla de su competitividad. Esto lo dijo antaño, porque Giraldez no es un amigo de mantenerse. Siempre dice que mantenerse no es una opción, que la única opción es seguir mejorando. ¿Por qué? Y aquí está lo interesante, lo que me ha abierto un poco los ojos. Porque si no mejoras, dice él, terminas empeorando porque los demás siguen mejorando. Muchas gracias, Álvaro, por permitirnos conocer este lado del entrenador tan particular que sirve para conocer al mejor entrenador en el momento del fútbol femenino. Gracias, Luis Fernando, por este programa, y me quedo a escuchar la charla. Un abrazo muy especial para ti, Álvaro. Sigues escuchando el podcast de The Coach's Voice. Muchas gracias por continuar aquí en Táctica y Sistemas, y como siempre entramos en este podcast al salón de la táctica. Abrimos la puerta y allí en el centro, con todos los reflectores puestos sobre él, está Su Majestad el Pizarrón, y al otro costado está el hombre objeto de este podcast, quien pues nos da todo el placer de tenerlo con nosotros en este Táctica y Sistema. Es Jonathan Giraldez. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que estáis por ahí. Bueno, y a cada esquina del pizarrón se van ya sentando nuestros analistas, los entrenadores que hablan de estos hombres que están dejando tanta huella en el mundo del fútbol. Está Marcos López Aragón, entrenador, consultor y analista. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer estar de nuevo con vosotros y con Jonathan, por supuesto, compartir este rato de charla tan edificante, seguro. Pongámoslo en términos futbolísticos, en la otra banda está Benigno Hernández, también entrenador con licencia UEFA Pro, y el hombre que es el encargado de el contenido, de generación de contenido de MVP. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Benigno? Hola a todos, un placer volver a compartir un rato con vosotros hablando de fútbol y en especial a Jonathan. Y pongámoslo también en estos términos, el número 10, aquí está Héctor García, el hombre encargado de la estrategia de repartir el juego y el editor en jefe de The Coach's Voice en español. ¿Qué tal, Héctor? Hola, Luis Fernando. Sí, yo jugaba de media punta malo, pero jugaba de media punta. ¿Enganche o desenganche? Dirían algunos por ahí. Bueno, si me Correcto. permitís, dejar de dar las gracias a Jonathan por estar con nosotros. Sabemos que no es fácil, está allí en Washington en una nueva aventura y bueno, nos ha atendido hablando con él por WhatsApp para que estuviera aquí. Y nada, Jonathan, muchas gracias de parte de Coach's Voice y de parte personal de que puedas estar aquí, porque es un honor tenerte, que puedas participar. Es la primera vez que metemos un entrenador de táctica para hablar de su táctica, pero muchísimas gracias, Jonathan. Un placer, Héctor. Ya sabes que hemos estado algunos días, semanas incluso intentando cuadrar, buscar el mejor momento, y mira, ha tenido que ser desde aquí, desde Estados Unidos, para poder cuadrar todo y charlar un poquito de fútbol. Sí, de todas maneras tenemos que ir allí a Washington a grabar, ¿eh? Nos queda... Sí, claro. Nos queda Ahí nos vamos todos.
con pizarrón, nos vamos todos para Washington. Pero precisamente para hacer esta sección diferente y aprovechar al 100% a Jonathan y que hablen los expertos, los que saben, pues yo voy a dar el puntapié, pero los invito a todos ustedes para que empiecen a hablar con Jonathan, con este pizarrón que tenemos al frente. Jonathan, ¿por qué te fuiste para Estados Unidos? Esa es mi primera pregunta. ¿Por qué te fuiste para allí? ¿Por qué terminaste allí en el Spirit, en el Washington Spirit? Es una pregunta que me han hecho bastantes veces, ¿no? Y es normal porque, bueno, cuando dejas el mejor club del mundo, el mejor equipo del mundo femenino, pues son cosas que a veces cuesta entender. Pero bueno, la gente que me conoce bien, soy gallego, llevaba 12 años, mejor dicho, en Barcelona viviendo. He tenido la inmensa fortuna de poder dedicarme al fútbol, he podido trabajar un año en el Español, he estado 4 años en la Federación Catalana de Fútbol, casi 6 temporadas en el Barça. Digamos que he hecho de todo, he sido también comentarista de televisión, casi 4 años. Y bueno, he tenido la inmensa fortuna de poder ser entrenador de fútbol en el que es el actualmente mejor equipo del mundo femenino. He podido ganar todo como entrenador y realmente por cómo soy, me considero una persona inquieta, que le gusta experimentar, le gusta crecer. Creía que el contexto de Estados Unidos a nivel idiomático iba a ser un punto importante para mí, para poder crecer como persona, y después porque es una liga que está muy igualada. Hay veces que la gente confunde competitiva con igualada. Es una liga donde cada partido tienes que sufrir horrores para poder ganar, el último le puede ganar al primero, cada año los roles cambian de todos los equipos y bueno, como proyecto, sabiendo que tenemos unos recursos pues impresionantes a nivel de estructura de staff y sabiendo lo competitiva que es esta liga, pues creía que a nivel profesional era el mejor sitio y a nivel familiar, por supuesto, porque bueno, no sé si sabéis, pero bueno, fui padre el año pasado. Tengo un niño de 14 meses, ya está con sus primeras palabras y bueno, también creo que es un buen regalo, ¿no? Darle a él la posibilidad de estar en otro país, ser prácticamente nativo, ¿no? A nivel a nivel idiomático y, por qué no, también en la balanza fue algo para mí importante a la hora de tomar la decisión. Además que todo puede ser mejor, todo lo pueden mejorar, según lo hemos visto en la primera parte del programa que analizamos tu perfil. Esa frase de todo se puede mejorar porque si uno no lo mejora, pues ya vendrán otros y lo superan a uno. Este es el puntapié inicial desde esta frase y yo quiero invitar a Marcos, inicialmente a Benigno y a Héctor, para que empiecen a degluirse, a analizar este pizarrón con Jonathan. Aquí está adelante. Marcos. Muy bien, pues empezamos. Yo la primera te voy a plantear una especie de sudoku, a ver si he sido capaz de descifrarlo bien o no. Entonces quiero lanzarte la pregunta y que tú me la desentrañes. Yo contigo me ha pasado una cosa y es que me he encontrado uno de los sistemas más híbridos y más complejos que haya analizado. Hablando del fútbol en general, no solo del fútbol femenino ni masculino, sino a nivel de concepto de desarrollo de juego. Yo he apreciado en ti un sistema que es 3 porque cierras con las 2 centrales y una mediocentro lateralizada, que normalmente era Patrick Guijarro. Metías a Lucy Bronze por dentro con Keira Walsh, entonces hacías 3 de cierre, 2 mediocentros, una mediocentro falsa, que es la que entra desde lateral derecho, Graham por derecha, Aitana en el medio, Fridolina Rolfo por izquierda, que era inicialmente la lateral, Aitana en la media punta y arriba Mariona con Salma. Me refiero a que partes de una estructura que se termina convirtiendo en una especie de 3-2-3-2. Mi pregunta es, son 3 partes. La primera, si esto efectivamente es así. La segunda es, ¿por qué conceptualizaste tácticamente este tipo de sistema tan complejo? Y la tercera, que va imbricada, es ¿cómo te las has apañado para cognitivamente hacer que tu equipo lleve al máximo rendimiento táctico una idea tan compleja? Pues mira, son varias preguntas en una, pero empiezo por lo más básico, ¿vale? Que es, conozco a este equipo desde hace muchos años.
Era mi sexta temporada, he estado 5 temporadas y media, y yo lo que he intentado siempre, mi inicio como asistente y en mis últimos 3 años como entrenador, es intentar darle vueltas al sistema, intentar tener más recursos tácticos, ofensivos y defensivos. ¿Para qué? Para ser un equipo menos predecible. Y yo creo que, bueno, cuando tú llevas muchos años y tienes una base tan sólida como es hablar el mismo idioma desde el punto de vista futbolístico, que con una trayectoria de presión, la anterior ya sepa qué posición tiene que ocupar, con pelotas exactamente lo mismo. Te diría que esta estructura que mencionas, que es cierto, Marcos, que la hemos utilizado en muchos partidos, es una estructura que varía totalmente en función del equipo contra el que juguemos. Por un tema, básicamente, de cómo entiendo yo el fútbol, que es un deporte de espacios, en base a unas posiciones a ocupar, que crees que esas posiciones te ayudan a encontrar más ventajas dentro del juego. Por perfil, fíjate, has empezado hablando de la posición de Patri, ¿no? ¿Por qué Patri en esa posición? Pues mira, perdimos a Mapi León por lesión durante toda la temporada. Y Mapi León era la jugadora que tenía, entiéndeme, mejor pie para poder construir el juego desde este lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es zurda, porque filtra muy buenos pases, porque esconde muy bien, porque es capaz de jugar fuera, de jugar dentro, pase intermedio y pase alejado cruzado. Tiene muchos recursos. Por lo tanto, a nivel de sistema, a nivel de equipo, mi visión era poner a una jugadora con un pie similar, en este caso Patri, para hacer esta salida de 3 por fuera, pero no perder la base. No perder la base con Kira, que es un talento especial, que en todas las relaciones que ella tiene cuando recibe desde centrales o desde lateral, es una jugadora que tiene una efectividad cercana al 100% de precisión de pase. Entonces, en este lado izquierdo, ¿qué sucede? Tú cuando tienes a una de las dos medios centros algo lateralizada, tienes una central cerca y a la otra central muchas veces en carril central, pues necesitas que tu lateral te compense esa distancia. ¿Por qué? Porque la distancia para poder llegar a una de las jugadoras más desequilibrantes que tenemos, que es Caro, Abierta o Aitana en la posición de cuadrado, pues necesitas ahí una posición intermedia que te haga de puente, ¿no? Y esa era Lucy. Era la jugadora que en esa posición, a veces, en función de la amplitud de la central, pues decidíamos cuánto de abierta o cuánto de alta debía estar. Inicialmente algo cerrada. ¿Para qué? Para que este pie nos ayudase a encontrar con algo más de ventaja cualitativa Caro. Pero muchas veces pedíamos también que sobre ese giro, porque es una jugadora con bastante capacidad física para poder incorporarse, que ella fuese lo más vertical posible, sobre todo en cambios de orientación. Por ejemplo, la semifinal que jugamos contra el Chelsea, el partido de vuelta, jugamos con perfil de 3 delanteras. Jugamos con Salma, jugamos con Frido y jugamos con Caro. Pero jugamos también con laterales que nos podían dar profundidad porque el rival jugaba con línea de 5. Entonces, ese sistema realmente varía y difiere de este último que tú has mencionado. Y después una cosa más que, bueno, creo que es significativa, porque muchas veces la gente que opina sobre lo que está viendo confunde, ¿no? ¿Qué es, cuál es tu posición, pero cuál es el rol que tú estás desempeñando? Y para mí esto es lo más fundamental. El caso de Mariona. Mariona cuando juega con Salma, nosotros este año es el binomio que más hemos potenciado. Salma empezando de izquierda, pero en ataque acaba jugando como 9. Y Mariona se aprovecha de esa profundidad de nuestra falsa extremo para que ella sea la cuarta centrocampista. Entonces, independientemente si Mariona empieza en izquierda o de 9, ella siempre acaba ocupando ese cuadrado izquierdo, ese cuadrado central, al igual que Salma. Entonces, bueno, para mí, en base a las características de las jugadoras que tienes, intentas que a nivel ofensivo, en base a la estructura rival, pues ubicarlas en unas posiciones las cuales crees que te ayudan para atacar algo mejor y que, por supuesto, a nivel defensivo tiene que ser exactamente lo mismo, ¿no? Siempre me gusta tener ese balance de, bueno, ¿qué me da Mariona de 9? Pero ¿qué me da Mariona de 9 sin balón? Que, como he dicho muchas veces, para mí es una de las mejores defensoras del equipo, aunque juegue como delantera. Entonces, al final se trata, pues, un poco juntar todo, ¿no? Ese popurrí de opciones que tú tienes a nivel ofensivo y, por supuesto, como he explicado, ¿no? Toda esta experiencia táctica que hemos ganado a lo largo de los últimos años nos permite fluctuar, nos permite cambiar cosas, nos permite cambiar posiciones, pero
asumiendo que los roles de las jugadoras son muy específicos, ¿no? Y las jugadoras casi siempre tienen los mismos roles, porque Mariona es un perfil de cuadrado, no es un perfil de profundidad. Salma es un perfil de profundidad o de 1 contra 1, no es un perfil de cuadrado. Entonces parten de diferentes posiciones, pero al final casi siempre acaban haciendo lo mismo. Jonathan, a mí me gustaría hacerte una pregunta y creo que tenemos una oportunidad única para preguntar a un entrenador el plan de partido de una final de Champions League contra el Lyon, con el condicionante de que el Lyon, se hablaba el titular ese, a la tercera irá a la vencida. El Lyon había ganado 2 finales, la segunda contigo después de una temporada perfecta. Me acuerdo que fuimos a grabar con vosotros después de esa final. Me gustaría que me contaras como entrenador cómo preparas esa semana de partido. Supongo que habrá mucho trabajo antes, pero ese plan de partido y el condicionante táctico del Lyon, pero también el condicionante mental de jugamos contra un rival que nos ha ganado 2 finales. ¿Cómo preparasteis esa semana? ¿Cómo preparas esa semana para una final? Mira, si quieres, empiezo por la parte táctica. Tenía súper claro, cuando tuve la oportunidad de ver al Lyon. He visto al Lyon muchísimo este año, las conozco mucho. Han tenido una temporada que creo que su valor añadido lo consiguen en la semifinal contra el PSG, cuando van perdiendo 2-0 en la ida, en casa, 0-2, y hacen un cambio táctico, pasan a jugar 4-3-3, Dumonet pasa a jugar de delantera y entra Van de Don. Desde ese entonces siempre han utilizado la misma estructura, independientemente del rival. Entonces tenía muy claro que esas jugadoras, ese 11 iba a jugar y que aparte, iban a jugar de esa manera, con balón y sin balón. Entonces, ¿qué nos pasó? Que nosotros en el partido de ida de semifinales de Champions perdimos en casa 0-1 contra el Chelsea. Fue el único partido que perdimos en toda la temporada y fue un partido donde la vuelta fue totalmente diferente. En lugar de jugar con 2 profundas, jugamos con 3. En lugar de jugar con 4 centrocampistas, jugamos con 3. Y digamos que a nivel táctico fue un partido diferente. ¿Qué me permitió? Aparte de poder ganar esa eliminatoria, me permitió que posiblemente el Lyon pensase que iba a utilizar el mismo perfil de jugadoras para ese partido. Y tenía claro que el plan inicial contra el Lyon era jugar con 4 centrocampistas. La cuarta era Mariona. Mariona no jugó la semifinal de Champions, el partido de vuelta, pero sabía que en la final iba a jugar y sabía que las jugadoras externas iban a ser Salma y Caro. ¿Por qué? Porque ellas hay un punto débil, ¿no? Que es en nuestra fase ofensiva, lo que nos hicieron hace 2 años. Ellas saltaban con extremo a nuestra central y con su lateral a nuestra lateral. Y no teníamos profundidad porque no teníamos jugadoras suficientes para poder ser profundas por el lado izquierdo y realmente sufrimos bastante. Y yo creía que la opción era o eso o lo que estaban haciendo recientemente en los partidos que jugaron, sobre todo las eliminatorias directas contra el PSG. ¿Qué sucedió? Que esa variedad antes que le explicaba Marcos, nosotros en la final jugamos con 3 en base. Juega Patri, juega Kire, juega Aitana. Súper bajas las 3. ¿Qué sucede? Que Mariona era la jugadora que desde la posición de 9 tenía que ocupar esas posiciones de cuadrado, porque es una jugadora que interpreta muy bien los espacios en base al lado fuerte de balón donde ocupar esas posiciones. E hicimos una cosa nueva también, que era jugar con Caro y Salma, las dos, en los intervalos central-lateral. ¿Para qué? Pues para provocar que esa línea de 4 estuviese lo más fijada posible y que pudiésemos tener pases en base y pudiésemos tener pases en cuadrado. No sé si sabéis, pero el año pasado encajamos un gol en el minuto 5 en la final de la Champions contra el Wolfsburgo. Y 2 años antes encajamos también el minuto 6 o el minuto 7 en la final de la Champions. Entonces, ¿qué quería? Primeros minutos, cargar mucho la base, que las progresiones fuesen seguras y que no nos pudiesen contraatacar. Entonces, con 3 en base y con 2 profundas, creía que era la mejor manera para poder tener el control del partido. Y es verdad que después en la segunda parte damos un paso adelante, cargamos algo más el área, no asumimos más riesgos, pero lo que sí tenemos es más exposición en área rival. Y creo que tuvimos el control y creo que tuvimos llegadas las suficientes como para poder marcar el primer gol, que nos dio la tranquilidad para después marcar el segundo y ya ganar esa final. Y por último, a nivel defensivo, también el trabajo que hicimos fue diferente respecto a lo que habíamos hecho durante la temporada. Nosotros siempre hemos saltado a primera línea con punta y con interior o con punta y extremo. Pero cuando vamos con extremo,
lateral tiene que ir a lateral. Y en este partido no. En este partido queríamos defender punta y extremo y que si el balón nos llegaba a lateral, que extremo hiciese un segundo esfuerzo para poder ir a defender o Patri desde la posición de 10 poder ir a defender, hacer un poco de presencia ahí, pero nunca movilizar a ningún elemento de la línea de 4. ¿Por qué? Porque ellas tenían las dos de las 4 o 5 mejores extremos del mundo en situaciones de 1 contra 1 y después porque tenían, para mí, una de las mejores delanteras del mundo, que es Dumonet. Entonces, Dumonet siempre en situación de 2 contra 1 y nuestras laterales, que eran Frido y era Lucy Bronze, lo más próximas posibles para evitar que nos pudiesen encarar. Entonces, teníamos un -1 en inicio, pero ese -1 con Salma y con Mariona, dos jugadoras que a nivel táctico defensivo son superlativas, pues nos podían dar muchas situaciones de que no nos pudiesen progresar fácil. Y el matiz de Aitana, que creo que también fue diferente a lo que habitualmente estaba acostumbrada a hacer, que bueno, su responsabilidad era que Damaris no recibiese. Que Damaris no participase, de las jugadoras más creativas en salida de balón, y también, bueno, Aitana es una jugadora que desde el punto de vista táctico es muy, muy inteligente. Entonces, cuando Mariona no llegaba a defender a la central, que Aitana pudiese hacer un poco de presencia para que su 6 no pudiese recibir. Y ese 2 para 2 de nuestras dos mediocentros con sus interiores defendidas y el 4 contra 3 que os comenté atrás. Y después, bueno, a nivel mental... Sí, ahí yo no te quería preguntar, a nivel mental, ¿cómo se redundando un poco la palabra, cómo se mentaliza a las jugadoras? ¿Inciden mucho en el recuerdo de nos han ganado antes? Para mí es dar normalidad al partido en el sentido de es una final, es el partido más importante de la temporada, pero el partido solo lo juegas una vez. Para mí el estrés se genera si tú a principio de semana ya estás jugando ese partido, ¿no? Tú estás en casa y estás pensando en ese partido. Entonces llega el partido y ya lo has jugado 5 o 6 veces. El partido solo se juega una vez. Y el mensaje que trasladé principalmente a lo largo de la semana es, primero, pensar solo en entrenamiento y buscar cosas que os hagan desconectar del partido. Y el día -1, el día de entreno en el campo de juego, allí en San Mamés, dar confianza a las jugadoras por todo lo que habíamos hecho. Oye, confío en vosotras por esto. Habíamos hecho muchas cosas bien a lo largo del año y el equipo estaba súper preparado. Y lo más importante, teníamos 26 jugadoras disponibles y en el mejor momento de forma de la temporada. Entonces, esta confianza muchas veces creo que está mal explicada, ¿no? Confío en vosotras, ya, pero ¿por qué confías en nosotras? Dame argumentos, ¿qué hemos hecho bien? Y esto fue lo que intenté trasladar, sobre todo el día -1, para que todo el mundo creyese en el plan de partido y en la capacidad que teníamos como equipo de poder ganarle al Olympique de Lyon. Jonathan, veo aquí a Benigno fijando su mirada intensamente en las fichas del pizarrón. Me imagino que tendrás varias preguntas, varios interrogantes, varias inquietudes, Benigno, para Jonathan. Correcto. Ahora que Jonathan ha hecho referencia al día -1, me gustaría hacerte una pregunta que aunase tu pasado y tu futuro. Vienes de una liga donde el Fútbol Club Barcelona, como bien has dicho, era el mejor club de fútbol femenino, dominante en la mayoría de sus partidos en el día a día. Al final ganaste la liga sin perder ningún partido. Pero te has pasado a una liga donde, como bien has dicho al inicio de esta conversación, cada fin de semana o cada partido es una lucha donde no sabes quién va a ganar. Me gustaría que nos explicases cómo organizabas el microciclo y qué importancia le dabas al rival la temporada pasada, hablando del Fútbol Club Barcelona, y en la actualidad, si esto va a variar o si esto no va a variar. Pues mira, le daba importancia relativa, siempre hay algún matiz que tienes que ajustar en función de cada rival, siempre, pero lo que no me gustaba hacer era supuestos que en el partido no se iban a dar. Por ejemplo, si hay un equipo que sabes que difícilmente te va a dominar en tu propio campo, quizás defensa de centro lateral no es tan importante que reconozcamos cómo se comportan, porque quizás esto no se da. Entonces, yo lo que hacía siempre después de cada partido era analizar cosas que hemos hecho bien, cosas que hemos hecho mal, diseñar áreas de mejora, enseñarlas y luego entrenarlas, sobre todo los primeros días de la semana. Y luego había 1, 2, 3 matices del rival donde conceptualmente trabajábamos esos conceptos. Pero esos conceptos, en lugar de venderlos como
nos estamos adaptando al rival, son conceptos de nuestro modelo que nos permiten jugar ese partido contra ese rival. ¿Por qué? ¿Qué sucede muchas veces contra el Barça? Que los equipos hacen cosas diferentes a las que hacen habitualmente. Un equipo que juega 4-4-2 bloque alto y que contra el Barça juegan 5-4-1 y te esperan en campo propio. Entonces, no es adaptarse, sino es dar más recursos a las jugadoras para que dentro del modelo de juego utilicen recursos durante la semana que quizás el fin de semana les puede servir. Ahora, si el rival hace otra cosa diferente, pues es un bagaje que nosotras habremos vivenciado y que nos servirán para algún partido seguramente. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Aquí estoy en el tramo inicial todavía de construir relaciones comunicativas con balón y sin balón. Yo hay una parte de, cuando yo explico el modelo de juego, cómo nos comunicamos mediante el pase y cómo nos comunicamos mediante las trayectorias de presión. ¿Vale? Hay como 9, 10 ítems que siempre explico, que no haré porque si no podríamos estar aquí horas hablando y creo que no toca, pero estoy en este proceso de qué significa dar un pase a esta pierna, qué significa dar el pase con esta tensión, qué significa esta posición. Bueno, intentar construir esto y esto me va a llevar tiempo, esto me va a llevar muchas horas de entrenamiento, pero a la vez tenemos que competir. Entonces, bueno, es un híbrido el que estoy haciendo de promover dentro de nuestro modelo para dar recursos a las jugadoras, pero a su vez matices súper importantes de qué está haciendo el rival para que cómo tenemos que atacar los espacios con balón a nivel de posición y cómo tenemos que defender. Y la parte buena, y ya acabo, es que, bueno, tenemos semanas limpias. Entonces, eso me permite tener muchos entrenos cada semana y eso, bueno, me permite construir modelo de juego y me permite también, pues, preparar los partidos para intentar ganar, por supuesto. Y aprovecho que has hecho referencia al modelo de juego, me cuelo a Aitor y a Marcos. Si tuviésemos una balanza imaginaria, ¿qué importancia le das a la hora de construir tu modelo de juego a tu esencia como entrenador y a las jugadoras que dispones? Porque vienes de un club donde el ADN está desde la base, desde hace muchos años atrás, y que ha ido evolucionando con respecto, ha ido evolucionando el juego, pero también queremos ver tu esencia como entrenador y dinos si la vamos a ver ahí en tu nuevo club. Sí, es que mira, para mí el modelo, esto necesita tiempo, pero te lo resumo en 30 segundos. Para mí no tiene que ver con estructuras, no tiene que ver con si quieres dominar más o menos, si quieres atacar más rápido o menos rápido, tiene que ver con el proceso comunicativo durante la fase de posesión y durante la fase de recuperación. Ese proceso comunicativo, esas relaciones, para mí son el modelo de juego. Es la base de todo. Si tú imagínate que ves un partido donde ves una debilidad en las laterales del equipo rival, vale, dentro de tu modelo, ¿qué relaciones buscas? ¿Cómo interactúas, para que puedas potenciar muchas veces eso? Entonces, estas relaciones a nivel de posición, de movimientos, de pases, ese es el modelo, esas interacciones. No es el plan operativo, es lo que está antes, ¿no? Si yo tengo a una jugadora que está haciendo todo el rato un movimiento, lo que os explicaba antes de Mariona, ¿qué puede provocar eso? Si la central tiende a saltar, pues puede provocar que se genere un espacio en una posición para que Salma, para que Caro lo puedan explotar. Vale, esas interacciones para mí son el modelo de juego. No es el movimiento en sí, es cómo se comunican con la pelota. Y lo mismo a nivel defensivo. Entonces, para mí es sagrado construir esto desde la base para intentar hablar el mismo idioma. Y no hablo de hablar inglés o español, hablo de futbolísticamente que todo el mundo sepa y que el rival desconozca de qué manera nos comportamos, con balón y sin balón. Un ejemplo muy sencillo. ¿A dónde quieres orientar la presión? Tú, en función de cómo te coloques, ya estás orientando hacia un lado o hacia el otro. Si tú a la punta la tienes en el sector izquierdo, seguramente estás invitando a que el pase sea hacia el otro lado. Si tú tienes a las extremos en vértice de área y a punta defendiendo base, probablemente estás invitando a que te jueguen por dentro. Entonces, este proceso comunicativo, en este caso sin balón, pues implica esa comunicación de, sin hablarnos, sabemos cómo nos tenemos que comportar. Y con eso muchísimos conceptos que evidentemente ahora no creo que no toca. Entonces, para mí esto es básico, trabajarlo desde el principio, independientemente del nivel cualitativo de las jugadoras. Ahora, a mí me preguntas, ¿me gusta estar mucho rato defendiendo un campo propio? No, pero sé que me va a tocar sufrir muchas veces defendiendo cerca de área. ¿Por qué? Porque seguramente el nivel de la liga está mucho más igualado y eso hace pues que tenga que priorizar relaciones comunicativas sin balón más próximas a mi portería. Por supuesto, mi experiencia en el Barça y por todo lo que he vivido a lo largo de mi vida, pues
Me gusta ser un equipo que proponga, me gusta dominar y que no me dominen, me gusta defender hacia adelante y no hacia atrás, sabiendo que en el fútbol se da todo. Y en cómo te comunicas cuando quieres ir a presionar alto, cuando quieres defender bajo, para mí esto es lo que significa, para mí es el modelo de juego real. Yo, Jonathan, me gustaría preguntarte, porque escuchándote es alucinante la concepción táctica, pero ¿cómo te has formado tú como entrenador para llegar a este nivel? Un poco para toda la gente que nos escucha también, influencias, formación. Entiendo que esto no es, termina el trabajo de campo, pero empieza después el trabajo de estudio, casi 24 horas, 7. Tácticamente, te has formado como entrenador y qué consejo le darías? Pues al final son entrenadores de nuestros oyentes, muchos están empezando, muchos tienen un bagaje, pero ¿qué consejo le darías a esos entrenadores a nivel táctico para seguir formándose, seguir aprendiendo? Pues mira, mi única pasión en la vida, tengo muchas, pero la que disfruto cada día es el fútbol. Desde que soy niño siempre tenía claro que quería dedicarme al fútbol, siempre. Y toda mi formación práctica como jugador en su momento, he jugado al fútbol toda mi vida. Y cuando me he empezado a formar por casuísticas de la vida, pues me tuve que ir joven de Galicia, tuve que dejar el fútbol y eso hizo pues que ya con 19 años pudiese formarme exclusivamente en fútbol. Yo hice CAFE, Ciencias de la Actividad Física y Deporte, porque bueno, sabía que eso me podía dar herramientas, ¿no? Como preparador físico, como analista, ya veríamos cómo, pero bueno, de ahí me iba a orientar al fútbol. He hecho másteres relacionados con el alto rendimiento en fútbol. He tenido la suerte de vivir en Barcelona, donde ahí creo que son pioneros en muchas cosas a nivel de conocimiento. He podido trabajar como analista, como preparador físico, como asistente, he sido metodólogo, he sido primer entrenador, he trabajado en selecciones y he trabajado en clubes. He trabajado con chicos y he trabajado con chicas y he trabajado con mujeres en el fútbol profesional. He sido comentarista de televisión de partidos de fútbol, la cual cosa posteriormente da un bagaje a la hora de analizar el juego, y he sido profesor de la Escuela de Entrenadores. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que la formación, las vivencias prácticas en diferentes áreas, en diferentes departamentos, hacen que tu visión del juego sea súper, súper, súper amplia. Y para mí hay una cosa que es fundamental, independientemente del conocimiento, es cómo crees en la cultura del alto rendimiento en base a todas las estructuras que conforman a la jugadora, a nivel de preparación física, a nivel de nutrición, a nivel de descanso, de entrenamiento invisible, bueno, todas esas cosas que están implícitas para que el rendimiento del equipo pueda ser óptimo. Y esto no es solo fútbol, y hay muchísimas cosas más. Entonces, Jonathan, diría... sí, brevemente, ¿cómo influye también tu juventud en todo este proceso? ¿Cómo? ¿Cómo influye tu juventud, ser un técnico tan joven en todo este proceso? Bueno, yo creo que por casuística de la vida al final me he tenido que empezar a formar muy pronto porque tuve que dejar el fútbol muy, muy joven cuando me mudé a Barcelona. Pues eso me permitió dedicarle muchas horas a lo que más me gustaba, que era el fútbol. Y lo que he intentado hacer es todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance a nivel formativo para ser lo más profesional posible. Y luego la experiencia, pues es lo que al final te acaba aportando cosas, ¿no? En la Federación Catalana tuve la suerte de poder trabajar con los mejores jugadores de fútbol base que había en Cataluña, a nivel femenino igual, el hecho de irme al Barça, pues evidentemente también. Bueno, creo que entre la formación y la experiencia práctica son, bueno, aquellas cosas que te permiten pues tener una visión un poco más amplia de las cosas. Yo, Jonathan, no sé si Marcos quiere lanzar otra pregunta. Has hecho referencia a que has desempeñado diferentes roles dentro de un cuerpo técnico. Me gustaría que nos explicases qué roles son imprescindibles dentro de ti, dentro de un cuerpo técnico, a nivel de asistentes y qué roles debes de desempeñar cada uno de ellos. Pues mira, te digo los del Barça, que yo estaba contento con cómo estábamos distribuidos. Primer entrenador, 2 entrenadores asistentes, uno enfocado sobre todo a las acciones a balón parado y otro más enfocado a diseño de tareas de entrenamiento en base a la idea de la semana. Analista propio es de nuestro modelo, es decir, de lo que hacemos en partido y en entrenamiento, y analista de equipo rival. Donde, bueno, entre análisis propio y análisis de rival es ahí donde sacamos la información que realmente queremos mostrar a las jugadoras. Entrenador de porteras, psicólogo y personas que están, por supuesto, ayudando, ¿no? A nivel de bueno, el delegado, el utillero, fisios, teníamos 4 fisios, 2 redactadores, un médico,
todas las personas full time. Al final, independientemente del rol que tenga cada uno, para mí lo más importante es que la jugadora o el jugador se centre solo en jugar, ¿no? Y que todas las necesidades estén cubiertas. Entonces, tener en el staff todo aquello que el jugador, el deportista, necesite. Lo que tenía el Barça era más que suficiente, pero de reconocer que aquí en Washington tenemos muchísima más gente trabajando y es algo en lo que realmente creo. Creo muchísimo en los staff. No te he mencionado también los preparadores físicos. Teníamos 3 preparadores físicos, 2 de campo, 1 de gimnasio y un preparador físico de fuerza, solo con las jugadoras lesionadas, la cual cosa te permite individualizar un poco más. Le doy importancia a la que toca a todos y sobre todo que la gente esté motivada para que pueda ayudar a las jugadoras. Y brevemente, y en una frase, para hacerlo también resumido, como le gusta la comunicación a los jóvenes, ¿cómo podremos hablar de tu reto en Estados Unidos? ¿Qué podemos decir? ¿Cuál va a ser el mayor reto como entrenador ahora allí en ese país? Para mí el mayor reto es mantener una consistencia a nivel de rendimiento que nunca se ha conseguido en esta liga por parte de ningún equipo. Es decir, crecer y ganar cosas, pero mantener ese estándar de alto rendimiento y sobre todo ser un equipo que culturalmente sea reconocible en base a la idea de juego que yo pretendo llevar a cabo. Aquí es una liga de mucha transición, de mucho ataque rápido y bueno, vamos a intentar que los partidos los podamos controlar un poco más para que, bueno, todo el mundo se sienta un poquito más cómodo. Bueno, vamos a cerrar con Marcos, porque él también tiene preguntas y no quitarle pues más tiempo a Jonathan, quien nos ha abierto en su muy ocupada agenda, pues este espacio para táctica y sistemas. Marcos. Perfecto, pues yo termino, vuelvo un poquito al origen de táctica. Le he preguntado antes por momento ofensivo, en este caso le voy a preguntar por momento defensivo, pero voy a conceptualizarlo, lo voy a resumir mucho. Y mi pregunta es directa, Jonathan. Tú en principio propones un pressing avanzado de una primera línea de press de 3 elementos, ¿vale? Y luego normalmente defiendes el ataque posicional más en 4-2-3-1, pero siempre tratando, lógicamente, de presionar alto. Ahora se habla mucho de los bloques altos, bloques medios, primeras líneas de 3, de 2, de 1, elementos por dentro, elementos por fuera, saltar a lateral o saltar con lateral o no saltar con lateral, como decías tú antes. Pero resumiéndolo mucho, ¿cómo conceptualizas tú? Es decir, ¿cuántos elementos tiene que tener una primera línea de press para poder jugar en bloque alto? ¿Y cómo se puede jugar o cómo se puede defender en bloque alto con un 4-2-3-1 como hacías tú después del pressing avanzado ante reinicio rival? Pues mira, para mí en situaciones de presión alta, por ejemplo, saque de puerta, mínimo 2 elementos necesitas en la primera línea: punta e interior o punta y extremo. Creo que una jugadora sola defendiendo toda la amplitud lo veo imposible, aunque tengas la ayuda de las extremos. Pero para mí el contexto más difícil de poder defender es situaciones de pérdida donde no puedes presionar. El rival, por ejemplo, te gira y no estás ordenado. Entonces, ¿de qué manera te organizas? ¿Cómo hablas el mismo idioma a nivel defensivo para que puedas volver otra vez a ser activa en el momento que el equipo esté junto? Entonces, a mí me gustaba defender 2 líneas de 4 y con punta, media punta, que bueno, flotaban un poco para dar tiempo a que el equipo se pudiese organizar, pero sí o sí, para poder mantener un bloque lo más alto posible, mínimo 2 elementos en primera línea. A nivel de trayectorias depende mucho de características de la línea defensiva, si es diestra, si es zurda, bueno, dónde podemos encontrar alguna debilidad un poco más, si sus extremos son rápidas o no son rápidas, porque si deslizas a lateral, pues por ahí quizás te interesa no soltar a lateral de ese lado. Bueno, mínimo 2, y cuando estás en bloque medio, bloque bajo, me gusta que punta tenga la ayuda de esa media punta, esa jugadora número 8, para que cuando juegue entre centrales, central no te pueda conducir con muchísima comodidad. Jonathan, qué buen repaso. Realmente esta charla táctica al lado del pizarrón pues nos ha dejado muy nutridos. Podríamos seguir horas y horas y horas desmenuzando todo este conocimiento. Muchísimas gracias por transmitírselo a nuestra audiencia y bueno, esperamos que sea todo lo mejor en los Estados Unidos y que sea otro peldaño más en esta exitosa carrera que en tan poco tiempo ya has dejado una huella profunda dentro de los entrenadores en Europa y en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Perdonad las respuestas, a veces son muy largas,
pero bueno, espero que haya sido productivo y que lo hayáis pasado bien. Gracias a vosotros. No, excelente, excelente. Ojalá hubiesen sido más largas todavía, tuviésemos más espacio, pero bueno, lamentablemente, como dice por ahí en las canciones, no sé si a ustedes les gustará la salsa, todo tiene su final. Muchísimas gracias, Marcos, ahí en esa esquina del pizarrón. Muchísimas gracias, Marcos. Un placer, como siempre. Benigno, muchísimas gracias. Un placer y un abrazo. Héctor, nuestro editor en jefe, el hombre, el número 10 de esta charla táctica. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Fernando, y gracias, Jonathan. No hay respuesta larga cuando hay tanto conocimiento y la manera que lo explicas, sobre todo lo hablábamos en la primera parte que hacíamos ese repaso tuyo, la pasión con la que explicas el fútbol, la táctica, y eso, no hay respuesta larga. Así que muchas gracias, Jonathan, y mucha suerte por allí, y muchos abrazos para la familia y también ese papel de papá que comentabas, que esa es otra parte del entrenador, la vida del entrenador y la parte familiar. Sin duda. Gracias, Héctor. Un abrazo a todos. Jonathan. Imperdible, programa de colección para que ustedes lo tengan allí como referencia. Otro producto más con el sello de la casa editorial de The Coach's Voice en español. Muchas gracias por estar con nosotros. Luis Fernando Restrepo, en nombre de todo el equipo de producción y al aire, les da las gracias y hasta la próxima. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.